Se mueve. Se ilumina y nos guía. Se ilumina. Es el protagonista Ajá. del que Es el que da la revelación. Que a veces es uno de los errores que tenemos como predicación. Los predicadores decimos, el Señor me reveló. No. O sea, o tuve una revelación. O sea, el Espíritu Santo es el que hace que nosotros tengamos esa visión. Bueno, vamos a hablar hoy del evangelizador. El agente principal es el Espíritu Santo y sabemos que es el que convierte, el que sana, el que libera, el que transforma, el que toca las almas, el que nos mueve como equipo, el que nos hace sí, que sonriamos, o sea, es el Espíritu de Dios el que hace que la obra de su Hijo se concrete en la persona, como ya lo vimos como las metas específicas. Vamos a ver el evangelizador. Las características que debe tener un evangelizador. Obviamente nos vamos a quedar aquí cortos, vamos a ver que muchas cosas malas tenemos, pero no se trata de ponernos tachita, sino de que veamos qué cosas tenemos que trabajar en nuestras propias personas. Eso es bien importante, porque luego terminamos pensando que no somos dignos de estar aquí, y si estamos aquí es porque Dios tiene un plan y tiene un propósito. Entonces, me paso de esto, perdón, me equivoqué. Decíamos, el Espíritu Santo es el agente principal, ya lo veíamos, pero ¿qué hace el evangelizador? Bueno, pues es el que comunica, ¿sí? Da el mensaje al evangelizado a través del ministerio de la palabra. Es el que proclama, el que predica, ¿sí? Puede ser un sacerdote o un laico. Yo no sé si ustedes han vivido un querigma con un sacerdote, nomás con un solo predicador en todo el querigma, ¿sí? Yo sí lo viví, así me evangelizaron a mí, yo no sabía que me estaban evangelizando, ¿sí? Yo iba a unas pláticas y me estaban evangelizando. Después entendí que hizo el Padre porque lo hizo. Puede serlo un laico, que es el caso de nosotros, que somos los laicos los que evangelizamos, pero somos llamados. Eso es importante. Por eso decimos, no cualquiera puede dar temas, no cualquiera puede estar en este ministerio. Tiene que obedecer a un llamado. Sí, es importante. Pero una de las características o cuestiones básicas es que debe de conocer y dominar el contenido. Acuérdense, siempre es algo. ¿Cuál es el contenido? ¿Cuáles son las metas? ¿Cuáles son las reglas? ¿Sí? Del tema. Debe de conocer el contenido, las metas y el modo de cómo se transmite el mensaje. ¿Qué estilo de predicación es el tema que se está dando? Para que sepa cómo lo va a presentar a los demás. ¿Sí? Señora. Bueno, vamos a ver características. Primer requisito y súper importante, ¿sí? Debe de estar evangelizado, cumpliendo en su persona las metas vivenciales de cada bloque de la evangelización fundamental. ¿Cuáles son las metas del primer bloque? Las del bautismo, ¿cuáles son las metas? A ver, mis predicadores, ¿cuál? Reconocer que Dios nos ama. De avivarlo. Por ahí va, pero no, uno. Los hablamos, las dos metas principales del primer bloque, que es la renovación del sacramento del bautismo, ¿sí? Uno de ellos y la consecuencia es la conversión, ¿sí? Y la adhesión a Jesús como Salvador personal. Esas son las metas, o sea, que la persona tenga una experiencia viva con Jesús y de conversión. Esa es la primera. Y la segunda, adherirnos a que Jesús sea nuestro Salvador personal, nuestro Señor, mediante la acción del Espíritu Santo. Por eso hablamos del revivimiento del Espíritu Santo. Esas metas las tiene que tener muy claras el evangelizador y las debe estar reviviendo y ¿cómo le decimos? Renovando cada querigma. Si yo estoy predicando y me toca un tema, no sé, el pecado, lo que sea, bueno, pues es mi oportunidad para que yo reviva. Y ahorita les voy a decir por qué tenemos que estar siempre enfocados en esto, porque la experiencia y lo que compartimos no es nada más lo que hablamos, sino quiénes somos cuando hablamos. Y eso es bien importante.
porque eso es lo que la gente realmente ve. O sea, si ve que dices un tema y que te equivocaste o que dices un chiste que muy bonito y que todo, pero te están observando durante toda la experiencia. Y si alguien observa, es el que se pone aquí enfrente. Es al primero que le van a tirar. Y tienes que tener claro eso. Entonces, debe tener carisma propio. Te pido un favor, ¿le puedes bajar el aire? ¿Le podrás bajar el aire? Es que ando resfriado. Bueno, me acabo de estoy saliendo. Nomás, o ponlo en bajo, fíjate si está mal. Si les molesta, pues no hay problema, me aclimato. Tener carisma propio de evangelizador, porque quien evangeliza debe tener el verdadero carisma. Acuérdense lo que decíamos: unos somos apóstoles, otros somos evangelizadores, otros somos profetas, etc. Podemos constatar que algunas personas son buenas evangelizando y otras son buenos maestros. Los ministerios son distintos, ¿sí? Y no necesariamente coinciden en la misma persona. Habemos gente que a lo mejor se nos da más la catequesis o se nos da más la evangelización. Y a lo mejor hay gente entre nosotros que es muy buena estructurada. Yo he visto los temas, pero me los han mostrado. Los tienen súper diseñados, súper padres. Y lo primero que llega a mi mente es esto es catequético. ¿Sí? Pero a la hora de predicarlo es un estilo distinto. Y también puedes tener las dos, pero ¿se deben de tener las dos? ¿Debe de haber las dos cualidades en la misma persona? Aquí dice que no, pero ahorita vamos a ver que en cierta forma sí, y tiene que ver con lo que me decía Olga la vez pasada, ¿sí? de que si vamos a hablar y nos vamos a parar a hablar o no, porque tiene que haber una estructura y la debe tener el evangelizador muy clara. Debe ser también un testigo ungido. ¿Qué es esto? Alguien que ya haya sido evangelizado y que está haciendo vida lo que recibió, en especial que permita la acción del Espíritu Santo, que estamos hablando de lo que estamos predicando y mostrando, en la línea de la predicación, a través de toda su persona. Alguien que al abrir la boca se note que Cristo está presente en su vida, ¿sí? O sea, que te pares y hables, y con el solo hablar o tu presencia se note que Dios está, y que no digan huele a libro, ¿sí? Que no digan eso de veras, porque a veces hablamos de cosas que no hemos vivido. Por eso yo les digo, agarren un pasaje bíblico, de veras, el que ustedes hayan experimentado, donde han tenido revelación, y memorícenlo, y proclámenlo, y díganlo, o sea, léanlo, y luego repítanlo, y digan por qué lo proclaman así, para que vean que Jesús está vivo en sus vidas, en sus corazones. Entonces, alguien que en su proceso de conversión... Eso es importantísimo, Enrique, bien importante, y es una práctica que sí sería muy bueno que todos hiciéramos, aún los que no somos predicadores. Claro, no, y digo, va para todos hacer, no porque no hay temas, esto no me toca a mí. Sí. Acuérdense que mi intención y el propósito es, ojalá y que todos fuéramos coordinadores de equipos de Querima. Cuando tengas a alguien que tengas que supervisar o apoyar, tienes que saber por dónde lo vas a guiar. Sí, y estoy seguro que todos ahorita los que no son evangelizadores, algunos de ellos ya sienten el llamado. Porque todos los que estamos aquí somos llamados a evangelizar. ¿Sí? Ahorita vamos a ver cómo. Y a veces el que más se niega es donde el Señor hace cosas más grandes. Eso es bien bonito. Ahorita lo voy a platicar en mi testimonio. Alguien que en su proceso de conversión esté queriendo llegar a la santidad. Eso es bien importante, porque no vengo aquí porque me aplaudan. No vengo aquí porque me vean cómo voy temas bonitos, sino porque me siento necesitado de Dios y que es la forma en que yo me alimento y me nutro para poder seguir mi proceso en la vida. Y hay herramientas muy claras, y estas el evangelizador las tiene que tener muy claras. Si la oración diaria y los sacramentos, y ya se las sabe, ¿sí? Y la oración diaria, sí, habla aquí por lo menos media hora. No sé cuánto oremos cada quien, digo, con todo respeto. Yo, lo que cada quien haga, pero ese es un reto, es una invitación. Sí, puedo orar, no puedo orar, o sea, nosotros nuestra dinámica en la mañana se levanta Ana, ella se va a preparar desayuno o lo que sea, y yo me quedo en la habitación y yo prendo la tele y oigo la misa.
Estoy en misa ahí, es mi práctica, mi espacio donde me conecto y le pongo manos al Señor y bajo, y en lo que bajo está Ana con el rosario, ¿sí? Entonces, dices tú, son alimentos que requieres, y no porque yo huela y que tenga alitas, ¿verdad? A lo mejor tengo más cuernos que alas, pero realmente necesitamos de esta práctica. Por eso esa frase que dice, antes de hablarle al hombre de Dios, primero háblale a Dios del hombre. Y eso es bien importante, la oración es básica para todos. Alguien que ansía superar todos los obstáculos en contra del fervor, manifiestos en la apatía, la desilusión, la acomodación del ambiente, el desinterés, la falta de alegría y esperanza. Es alguien que se le dé notar, que tenga el ánimo, la alegría, que contagie. O sea, no para pararnos y poner nuestra cara de no sé, de angustia. ¿De qué? De Fuchi o de angustia o de coraje porque me acaba de regañar alguien o porque discutí, ¿me explico? Eso no, o sea, ¿estamos exentos a no vivirlo? No, no estamos exentos, lo debemos de vivir, pero tenemos que aprender de Jesús. ¿Qué hizo Jesús con las emociones? ¿A poco Jesús nunca sintió ira? Cuando corrió a todos los que estaban en el templo, había ira en su corazón. Los enojos, más bien. Lo importante es qué hizo con la emoción. La emoción no se quedó en el cuerpo, la transmutó, ¿sí? Y eso es lo importante, lo que tenemos que aprender, porque a través de la espiritualidad podemos llegar a ese nivel. Bueno, aquí ya es otro nivel, ¿sí? El evangelizador es una persona madura en la fe. ¿A qué se refiere esto? Que ya tenga horas de vuelo. Es decir, no es, me evangelicé, ya entré en el equipo, quiero ser evangelizador el primero que diga. No, o sea, se requiere un proceso. Si se fijan cómo hemos trabajado aquí y les hemos dado la libertad para que ustedes decidan quién quiere entrar y quién no. Pero lo correcto es que entre, conozca la experiencia, que pastoree, que acompañe, ¿sí? Y que cuando yo sienta que mi corazón verdaderamente es, o Dios me siento el llamado a Dios, pues entrar en el proceso, ¿sí? Pero bueno, debe ser un auténtico servidor de la verdad, porque evangeliza con certeza sólida basada en la palabra de Dios. Ojo, aquí está, basada en la palabra de Dios, no en dudas e incertidumbres, para lo cual debe tener un mínimo de formación cristiana que le impide decir el evangelio en primer magnitud, ¿sí? Aguas con eso, a veces decimos cosas que no cuadran. O sea, si estamos presentando al Espíritu Santo, merece todo nuestro respeto. Hay que darle el lugar que le corresponde. Si estoy presentando a Jesús como solución, ¿sí? Jesús como solución se presenta con todo respeto. O sea, vean el video. O sea, después del video, ¿cómo nos quedamos todos? O sea, diciendo, caramba, o sea, Señor, ¿qué onda? Y no presentarlo con otro tipo de argumentos, me explico, chistes o cosas de ese tipo. Háganlo, sí, yo no digo que no lo usen, úsenlo, pero siempre que sirva para sacar a la gente de la monotonía, pero amárrenlo con algo más fuerte. Eso es bien importante, ¿sí? Cuento algo, pero lo debo de amarrar más fuerte con algo que pese más que el chiste. Si no, se van a quedar todos recordando que sí, el que contó el chiste de Judas y no sé quién. Pues no, o sea, entonces no, se perdió la esencia de la experiencia, ¿me explico? Oye, Enrique, sí. Puedo también, ahí es bien importante, dice, evangeliza con certeza sólida basada en la palabra de Dios y no en dudas e incertidumbres. Me ha tocado ver que alguien en su tema, no últimamente, hace tiempo, quería dar testimonio de un milagro sucedido en su vida o en la vida de algún familiar, y al dar testimonio de ese milagro, de esa sanación, que no tenemos la certeza, y luego que al rato vimos de que pues no era real, y o sea, ahí ya con eso pones en duda todo lo que se diga en Sí. todo el retiro, todo. Totalmente de acuerdo. Entonces, ojo, ahí con eso es bien importante. Sí, por eso yo les he dicho, piensen bien su testimonio. Y que el testimonio sea de ustedes, no de otra gente. No de o sea, úsenlo como ejemplo, sí, pero debe haber un testimonio central que sea de mi persona. Lo que yo viví, cómo viví el tema, cómo viví el pasaje, cómo Dios me habló, cómo me tocó, ¿sí? Porque si no,
estamos contando historias. Estamos contando las historias de Jesús y no estamos hablando del Jesús de nuestra historia. ¿Sí? Entonces, importantísimo. Abierto a la obediencia, a los pastores y a la humildad. Dice, yo tengo un sacerdote, un sacerdote, que en paz descanse, el padre Chumay en la Asunción, que dijo, yo sí sé quiénes son verdaderamente evangelizadores y quiénes son llamados a esto. ¿Sí? Dijo, cuando yo les di esta orden, los que lo hicieron son los que yo necesito, los que no. Y aunque la orden estaba medio sacada de onda, decíamos, ¿pero por qué? O sea, eso no checa, pero es el sacerdote. ¿Sí? Y hacemos más con nuestra obediencia que rechazándolo. Y fíjense qué interesante, les comparto un testimonio así breve. Cuando el padre Chuma llegó a la Asunción, chocó con toda la comunidad, porque entró así casi como con un machete. Y en una vez que él no estaba, hicimos una asamblea de oración y oramos por él. Y hubo una profecía, una revelación, donde nos decía que ese sacerdote se iba a convertir con el amor que nosotros le diéramos y obedeciendo. Y fue increíble cómo el cine en la Asunción de María fue ejemplo de diocesano. O sea, de veras, porque se metió en el papel. Y mis respetos al padre, nunca nos negó los que trabajamos con él. Al contrario, siempre nos arrimaba elementos y hasta nos presumía en el seminario, que ya me da hasta vergüenza me da que nos llevara. O sea, ese tipo de detalles, te das cuenta de muchas cosas, sobre todo ahora que vemos esto, ¿no? Bueno, que transmite el mensaje con amor fraternal, ¿sí? Respeto a las personas, independientemente de su situación religiosa, espiritual, ¿sí? Tiempo y el tiempo de la persona. Miren, aquí es bien importante. En una ocasión aquí hubo un argumento donde yo levanté la mano y dije, no usen palabras rebuscadas, porque el lenguaje del querigma debe ser al nivel de la gente que lo está escuchando. No me uses palabras de epifanía y cosas así. O sea, la gente hay que hablarle de un Jesús vivo. A eso se refiere esto. El evangelizador tiene que tener esa habilidad de hablarle al nivel de la gente que lo está escuchando. Y no porque hay gente aquí que todos son profesionistas, yo voy a usar un lenguaje cuando yo tengo aquí un hermanito que ¿te acuerdan de aquel hermanito que no podía ver? Los cieguitos eran los dos eran cieguitos, ¿sí? O sea, eran gente humilde, pero llenos de Dios, ¿sí? Todo eso es importantísimo. Tenemos que tener muy claro, y el evangelizador tiene que tener esa habilidad de percibir qué gente tiene enfrente para saber hacia dónde dirige el mensaje. Debe tener cuidado de no herir a los demás, recordando que la evangelización es un anuncio y no una imposición. Es que te arrepiéntete o te vas al infierno, ¿no? O sea, eso, para eso son mejor los hermanos separados, nos ubican más chido. Sí. Y hasta me convencen más. Pero bueno. Un buscador y un testigo auténtico de la unidad. Esto es bien importante, Testigo auténtico de la unidad y no de la división en ninguna de sus formas. Competencia, envidia, chismes, pues ser signo de unidad entre los cristianos. Perdón. Sí, es como dice el Papa Pablo VI, camino para instrumento de la evangelización. Padre, que sean uno para que el mundo crea. Si alguien debe de fomentar la unidad, es el que predica. Ustedes saben, porque han evangelizado, que les ha tenido la oportunidad, de que cuando uno presta este ministerio, trabaja, hay muchos ataques por todos lados. Y cuando estás en este terreno, créeme que es el otro, ¿sí? Y a veces nos sentimos porque nos dicen o porque nos comentan o porque dijo y yo vi que le dijo y que no hizo, y ya te fijaste, le tocaba la limpieza y no hizo nada. O sea, todos esos comentarios, de veras, no deben de ser de nosotros. Debemos de ser elementos de unidad, de coordinación. Yo he visto, como he visto eso, he visto la parte noble y muy padre, donde veo que alguien está solo haciendo y sobra quien vaya y ayude. Eso es muy bonito. Eso es algo que a mí me ha dado mucha satisfacción de ver desde que empezamos el equipo, que las comisiones empezaron a mencionar y que llegó un momento en que no teníamos que decir, mira, se hace así, los papeles los recoges así, los llevas para acá. Nunca hemos enseñado eso. Entonces,
ese tipo de detalles, si se fijan, lo que decíamos, la mística del Espíritu Santo es la que nos mueve. Por lo tanto, es alguien que debe ser capaz de trabajar en equipo y someterse. Si nos dicen que toca la limpieza, pues toca la limpieza. Si, oye, pues sí está muy bonito el tema, pero te toca el refrigerio, ¿sí? Y, ay, ¿por qué me sacas si yo soy el siguiente tenista? O sea, ¿sí me explico? O sea, para eso hay coordinadores, para que ellos estén evaluando y discerniendo qué es lo qué cosas sí, qué cosas no, qué cosas unen y qué cosas dividen. Entonces, eso es muy importante. Otro, sensato y equilibrado, y no alguien que proyecte sus problemas a los demás y carezca de paz interior, ¿sí? Que se pase y que diga, es que mi esposo me abandonó, es que desde entonces, y cuenta su historia y nos hace llorar a todos, pero nunca habló de Dios, ¿sí? Eso es bien importante. Sí se vale testificar, sí se vale hasta tener el sentimiento y aventarle la de cocodrilo y todo, pero siempre debe aparecer el Jesús Salvador, porque es el que estamos presentando. ¿Están de acuerdo conmigo? De acuerdo. Que viví, encontré al Señor, ¿qué pasó después? ¿Qué? Yo les he dicho, algunos de ustedes me ha tocado, a Miguel sí les me ha tocado, no sé si a Olga, no. Cuando me digo, ¿qué testimonio vas a dar? Y me cuentan el testimonio, me tocó con Mario, el testimonio que Dios no haga, no en este clima, sino en el pasado. Cuando platicó que no veía y cosas así, y dije, platícanos cómo viviste la experiencia. O sea, dile a la gente qué sentías cuando no veías nada, qué pensabas. O sea, ¿qué fue lo que pasó por tu mente? ¿Renegaste de Dios? ¿Qué hiciste? Háblanos de la crisis que viviste para que cuando presentes a Jesús sea un Jesús Salvador, ¿sí? Y es lo que yo he tratado de decir desde sus testimonios, cuiden esos detalles. Que al final sea el Señor el que brilla. Exactamente. Es que yo viví una infancia muy bonita y todo fue muy padre y pues bueno, y ahora que estoy aquí, no compadre, no es cierto, nadie hemos vivido infancias bonitas, todos tuvimos problemas en nuestras casas. Platícanos de los momentos que tuviste crisis, cuando te sentiste solo, cuando nadie te escuchó, o sea, lo que sea, por mínimo que sea, alguien se va a conectar con eso, te aseguro. ¿Sí? Bueno, rápido porque ya se está acabando el tiempo. Prudente y no conflictivo ni chismoso, está de más de explicar. Honorable y irreprochable su moral, costumbres, que tenga buena fama. Bueno, pues todos traemos esa lucha y eso es importante. Que hay una sencillez de vida, una pobreza evangélica que le esté llevando el desapego a los bienes. Es bien importante, de veras. Las experiencias deben de ser cada vez, de veras, si ustedes sienten el llamado hacia, díganlo cada vez más sencillo. Yo no estoy en contra, pero no estoy a favor. Cuando vayamos a Ojinaga, a otra parte, no se queden en un hotel. Váyanse con una familia, vivan con ellos, compartan el pan, vivan la problemática de la gente y aprendan de la experiencia que el Señor la oportunidad que les está poniendo para vivir eso. Es muy padre estar como equipo y se vale, ¿sí? Pero nos falta ese tipo de experiencias. La experiencia que tú vivas en ese retiro puede ser la próxima predicación que transforme a una familia. A eso me refiere. Y eso se refiere. La sencillez siempre. Nosotros llegamos a tener unos retiros donde no había que comer. Y un día un tipo se quedaba como una bolsa de pan y no sé qué, salchichas y no sé qué, bien poquito. Y una así de maicena, dijo, agarró un botezote, eran como 60 jóvenes. Agarró una tinaja así, la llenó de agua, le echó a la maicena y la hizo como agua de horchata. Y comimos eso y a nadie nos pasó nada. ¿Sí me explico? Ese tipo de detalles son buenas y no porque no merezcamos algo mejor, y yo entiendo que a lo mejor no puede y por lo que sea, pero en la medida en que podamos, de veras, no nos perdamos de esa oportunidad. Ahí es donde verdaderamente se encuentra Dios. Que no sea alguien autoritario que abuse del poder, sino un servidor de todos. O sea, el que es el evangelizador, parece como que es el que está arriba, porque lo ven arriba, pero debería estar abajo. Yo le he dicho a Luzma, el que evangelice, aviéntamelo a limpiar los baños, ¿sí? Porque para que no nos elevemos y no nos perdamos, no perdamos el suelo, es bien importante. Que no sea alguien autoritario, pero con una mínima capacidad para hablar en público. Fíjense, aquí sí me lo llevo entre las patas a todos, porque dicen, es que yo no sé hablar. No necesitas hablar mucho, ¿sí? Mínima capacidad de hablar en público.
con suficiente soltura y orden mental en sus palabras. Tampoco cuando platicas no platicas bien fluido. Pues es fácil. Es decir, no disperso o que toque un poco de todo en todos los temas y que al fin de cuentas no diga nada. Esto no siempre se nota en las primeras veces que se predica. Y esto sí es bien importante, lo que decíamos la vez pasada. Nos puede pasar al principio, pero una vez que yo empiezo, si tengo que tener mi estructura, tengo que tener muy claro hacia dónde voy, y si tengo que prepararme, porque debo de saber hacia dónde llevo a la gente, con mi predicación y mis comentarios, y lo que yo practique, lo que yo explique. Entonces, no se trata nomás de pararse y de hablar por hablar, ¿verdad? Tengo que tener muy claro, y tengo que tener muy claro las metas que yo debo de cumplir dentro del tema, porque de repente van a medio tema y ya se acabó el tiempo y no di mi testimonio y el canto y lo decimos en voz alta, ¿me explico? La gente se queda diciendo, pues, ¿qué onda? O sea, ¿qué pasó? Ya sí faltó, ya no dijo nada. Pues no diga nada. Debe tomar en cuenta el receptor que te dirige y si cambiar lo esencial del mensaje, darle su nivel del lenguaje, es lo que decíamos. No todos tenemos la capacidad de ser evangelizadores, por lo que debe haber una exigencia de elección. Aquí se reserva quién decide, ¿verdad? Quiénes son evangelizadores, pero bueno, aquí pues no se trata de dar caramelitos ni huesos, ¿sí? Eso es bien importante. Es que no me dieron tema, pues yo ya no voy mejor que dije, ¿sí? O no me van a dar tema, pues ¿para qué voy? No, si no son caramelos, pues aquí hay mucho que hacer. Hay que pastorear, hay que limpiar, hay que apoyar, hay que ver que hasta venir a cuidar los carros si no se puede, me explico, si hay cosas que hacer. Entonces nos perdemos con eso. Bueno. En un momento en el Santísimo con eso tenía. Eso es bien importante. Yo creo que lo que decíamos, la oración, como un elemento clave, de veras, o sea, yo no sé ustedes cuántas veces a la semana, digo yo, mis respetos para quien puede tener tiempo para ir al Santísimo y va varias veces a la semana, pero a veces andamos tan ocupados y inmersos en tanta cosa que no alcanzamos a darnos ese espacio. Y aquí venimos a un ritmo de actividad, de andar a gorro, y lo tenemos ahí expuesto, y se nos olvida que puede ser nuestro espacio de reconexión de nutrición para nuestra alma, ¿sí? Y de revelación y de conversión de nuestros propios seres. Y creemos que porque vamos a dar el tema no vamos a convertir en un tema, no. Se los digo como me lo dijo a mí una vez el padre Miucci. Dijo, tú no te vas a salvar por cuántos retiros hiciste y cuántos temas diste, sino por la familia que dejes, ¿sí? Y por el testimonio que siembras. Entonces, pues eso no se hace más que con experiencia de Dios. Eso es bien importante porque nosotros como evangelizadores tenemos que entrar a otro nivel. La dinámica que se ha vivido en el equipo últimamente, que nada que ver como cuando empezamos, Beto, tú nos conociste cuando empezamos, que ahorita vamos al Santísimo, que hay ayuno y que hay otro tipo de actividades, o sea, nos ha forzado, nos ha motivado a muchos a hacerlo, cuando no lo hacíamos. Yo traigo así una motivación tremenda y se lo dije a Ricardo otra vez, me gustaría platicar con Maribel para que nos cuente cómo le hizo, o sea, cómo le hiciste, dime, ¿qué hacías? ¿Cómo le hacías? O sea, ¿cuándo orabas? Porque yo cuando lo hice, pues a mediodía ya traía la tripa que me estaba hablando del demonio, digo, pues, o sea, no sabía qué hacer, y con el trabajo y con la actividad y todo, y aguanté, pero vi una bola de picos, y que yo sé que tú sabes de qué era lo que estaba pasando, y que muchos no sabemos cuando nos pasa. Entonces, me reservo el tema porque se acabó el tiempo, aquí terminamos con esto. La próxima semana que nos veamos, la próxima ocasión, si se permite y se puede, voy a hablar de 5 errores que cometemos al predicar. Están muy padres de esos puntos y voy a pedir que entre todos los nutramos. Voy a darle idea, voy a dar mi ejemplo y ustedes van a aportar. Eso sería muy padre porque así vamos a aprender todos juntos. Y les voy a pedir, encargar una tarea. Busquen personajes bíblicos y vean la historia de cómo fueron llamados. Es un fregón.
Hoy leí la de Josué, hoy leí de Jeremías, la de Isaías ya me la sabía, fue como a mí me llamó cuando era catequista. Y cuando nosotros vemos esas historias, entonces decimos, pues si estoy igual o peor que ellos, sí, y aquí estoy. ¿Qué me está faltando? Pues lo que ellos sí lograron hacer, ¿sí? Se consagraron en todo su ser, toda su mente, toda su alma, servía a Dios. Entonces, de veras investiguenlo porque va a ser uno de los puntos de los errores que cometemos, ¿sí? Entonces, ese es un tema con el que voy a cerrar la próxima ocasión. Y por mi parte es todo hoy y muchas gracias. Puede ser un comentario de hace 20 años. Cuando yo recién me evangelicé, o cuando vino aquí el padre Padilla a Chihuahua, pero así brevemente, yo trabajaba en una maquiladora que estaba en las afueras allá en la Concordia, y había un gerente que vivía en San Diego, pero estaba aquí en Chihuahua. Bueno, así rápidamente. Después, pues ya se fue el gerente. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué se fue y cambiaron de gerente? Es que su hijo de 15 años tiene leucemia y se fue para estar allá con él en San Diego. Entonces, en ese tiempo había asambleas de oraciones del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, todos los jueves yo dije, bueno, lo único que puedo hacer es orar por el joven, el hijo de este ingeniero, gerente general. Sí, cuando estaba en la asamblea de oración, hagan cuenta, asamblea, y decía, el Señor está pasando por las filas y se encuentra con una señora que le está ardiendo la espalda, le está diciendo el Señor que está sanando el dolor, que está orando y así. Una persona está sintiendo mucho calor en sus piernas y el Señor le está diciendo que lo está sanando. Y luego dice, una persona está orando por un joven que no está en esta ciudad, es hijo de una persona, y el Señor quiere decirle que lo está sanando. ¿Sí? Y soy yo, que es la oración que yo estoy haciendo. Entonces, lo que quiero decirte es consejo. Entonces yo dije, ¡ay, qué emoción! Lo está sanando. Intenté hablar, no me podía comunicar a San Diego con él, el teléfono, lo localicé. Ingeniero, le habla Guillermo Gutiérrez, a un ingeniero, ¿sí? Pues era chalán, ¿verdad? Entonces ya me ubicó, me reconoció, sí, ya sé quién es, Memo, ¿qué pasa? Pasó esto y lo otro, y el Señor en la oración me dice que su hijo está sanando. Le estoy hablando como un testimonio de lo que pasó. Entonces ya pasan 15 días, ¿qué pasó? ¿Ustedes saben qué ha pasado con el hijo del ingeniero? Murió. Ay, dije, cometí un error. ¿Qué se debe hacer en esos casos? No decir nada, sí decir. Sí, no, eso. Mira, lo que tú viviste así rápido, le llaman palabra de ciencia. Cuando se ve lo que está pasando, lo que el Espíritu de Dios está haciendo. Pero todos los dones son, en primer lugar, pues son para la comunidad, pero el que lo vive en primera instancia, pues ese debe ser el primer convertido. Pero hay otros elementos como la prudencia, ¿sí? No porque tú lo oíste, te vas a ir a decirlo luego, es como lo que decía ahorita Mari. O sea, si no tengo todos los elementos, para mí lo más correcto es que siguieras orando y que te esperaras a ver que él lo dijera. Y cuando tú vieras que verdaderamente mejoró, entonces decirle, le quiero compartir algo que me pasó en una experiencia. ¿Sí? Pero no decir, va a sanar, así repito, mi mamá estaba bien mala, yo sabía que iba a morir y tenía un amigo, un conocido que era cristiano de Monterrey y me estaba diciendo, estoy orando por tu mamá y el Señor me dice que se va a sanar, no tengas miedo, confía y verás. Y sinceramente me sonó a flop. Le dije, ¿sabes qué? Tampoco manipules la voluntad de Dios. Yo estoy consciente de que mi mamá puede morir en cualquier momento. Si Él lo hace,
lo voy a lavar, pero no lo manipules. Y se quedó bien serio, se ofendió conmigo y mi mamá murió al poco tiempo. ¿Sí? Porque hay cosas que no debemos de decir. ¿Sí me explico? O sea, es... ¿Cómo no creer? No. O sea, ¿para quién era el mensaje? Es que tú crees en tu corazón. Ahí Ajá. tú sigues creyendo. Sí, Aún pero cuando aparte de todo mal. eso, siempre Dios tiene un motivo y nosotros, la interpretación humana está tremenda. A lo mejor si Él dice, lo está sanando, a lo mejor espiritualmente lo Sí, está Así es. sanando. Esa es la que tú no, es lo que iba a decir. No sabes cómo lo sanó realmente. Ah, O Sí. por medio de esa Entonces el papá, familia, como no conoce de esto, igualmente. ¿qué crees que va a pasar en él? Pues se menciona y Te va a poner las cruces a ti. Cada vez que te y ve. no creen. Yo en lugar de hacer un Ya no bien, lo volvió a